La puerta equivocada. Era una tarde gris en la ciudad. Las nubes se apilaban en el cielo como grandes montañas de humo, y el aire cargaba ese olor metálico que anuncia la inminencia de la lluvia. Julián, repartidor de mensajería rápida, llevaba ya 7 horas recorriendo calles con su moto vieja y cansada. Tenía los nudillos rojos por el frío y la espalda molida de cargar paquetes que a veces pesaban más que él mismo. Pero aún le quedaba un último encargo en su ruta del día, un sobresellado, sin remitente visible, dirigido a una dirección en las afueras, en una zona donde raramente tenía entregas. Miró la dirección anotada en el paquete. Era una calle larga y serpenteante, con números desordenados, en un barrio viejo de casas grandes pero descuidadas. La numeración lo confundió un poco, los pares y los impares parecían mezclados, y el GPS de su celular no daba señales claras. Aún así, confiado, pensó que podía encontrar la casa sin demasiada dificultad. Lo que no sabía era que aquel error mínimo, esa confianza, lo arrastraría a un destino del que jamás se hubiera atrevido ni a soñar. La lluvia comenzó justo cuando se internó en la calle. Las gotas gruesas golpeaban el casco y hacían que la visera se empañara. Julián aminoró la velocidad y buscó el número 327, el que figuraba en la orden. Encontró una casa de fachada amarilla, descascarada, con un portón negro. No tenía timbre visible, pero alcanzaba a distinguir un llamador metálico, oxidado, con forma de mano. Dudó un segundo, porque la fachada parecía abandonada, pero decidió no darle vueltas, golpeó con fuerza. Pasaron algunos segundos. Luego, desde dentro, se escucharon pasos apresurados. Una mujer abrió la puerta apenas lo suficiente para asomar un ojo. Tenía la mirada nerviosa, los labios temblorosos. Julián levantó el sobre. Buenas tardes, traigo un envío para el número 327. La mujer lo observó, como si intentara leerle el alma en pocos segundos. Después, sin abrir del todo la puerta, susurró. ¿Quién lo envía? No lo sé, señora, yo solo entrego, respondió Julián, encogiéndose de hombros. La mujer extendió la mano, dudando, y tomó el sobre. En ese mismo instante, una voz masculina retumbó desde el interior de la casa. «Cierra la puerta, rápido». Ella se sobresaltó, cerrando de golpe. Julián permaneció unos segundos bajo la lluvia, confundido. Algo en esa escena no encajaba. El tono de urgencia, el miedo en los ojos de la mujer, y lo más extraño de todo, al mirar de nuevo la numeración pintada en la pared, notó que no era 327, sino 237. Había leído mal. El verdadero número de entrega estaba unas cuadras más adelante. Su corazón dio un vuelco. Acababa de dejar un sobre equivocado en una casa equivocada. Decidió regresar de inmediato, tocar de nuevo y aclarar el error. Pero justo cuando se giró, vio algo que lo detuvo. Detrás de la ventana principal de la casa, alguien corría las cortinas y lo observaba fijamente. Un hombre alto, de rostro anguloso, con ojos helados que parecían atravesarlo. Ese hombre sostenía lo que, a primera vista, parecía un arma. Julián tragó saliva. Montó en la moto y se alejó despacio, fingiendo calma, aunque el corazón le golpeaba como un tambor. A unas cuadras encontró al fin la dirección correcta. La verdadera casa 327 era pequeña, pintada de azul, con un jardín lleno de flores. Tocó el timbre, y una anciana amable abrió, sorprendida de recibir el sobre. Ella firmó, le dio las gracias y cerró la puerta con total naturalidad. Pero Julián no podía dejar de pensar en la otra casa, en la mujer nerviosa, en el hombre armado y en el sobre que había entregado por error. ¿Qué contenía? ¿Qué había en esas hojas que alguien había esperado con tanto miedo? Su turno había terminado, pero en lugar de volver al depósito, se detuvo en un café a pocos metros, donde podía ver, a lo lejos, la fachada amarilla del número 237. Desde ahí, observó los movimientos. No era paranoia, la puerta se abría y cerraba cada cierto tiempo, entraban y salían hombres que miraban con cautela a los costados. Parecían vigilantes, como si custodiaran algo importante. Déjalo así, Julián, se dijo a sí mismo, intentando convencerse. Pero la curiosidad era un veneno que ya corría por sus venas. Al caer la noche, la lluvia se volvió más fuerte. Julián aún estaba en el café, mirando de reojo la casa equivocada. En un momento dado,
La mujer que le había abierto la puerta salió apresurada, con un paraguas negro. Caminó hasta la esquina, donde un auto la esperaba. El hombre de rostro anguloso la observaba desde el asiento del copiloto. Cuando ella entró, Julián vio claramente que sostenía el sobre en las manos. El auto arrancó en dirección contraria. Era su oportunidad, la casa quedaba sola. Contra todo instinto de prudencia, Julián decidió acercarse. Dejó la moto estacionada y caminó bajo la lluvia hasta el portón negro. Estaba entreabierto. Lo empujó con suavidad, cuidando que no chirriara. El patio estaba oscuro, cubierto de maleza. La puerta principal había quedado sin llave. Respiró hondo, sintiéndose un ladrón. Entró. El interior estaba apenas iluminado por una bombilla amarilla colgando del techo. El aire olía a humedad, a madera podrida y tabaco rancio. Avanzó paso a paso, intentando no hacer ruido. En el pasillo vio cajas apiladas, documentos desordenados, fotografías rotas tiradas en el suelo. En una mesa había mapas extendidos, con marcas rojas en distintas zonas de la ciudad. Julián se inclinó y distinguió nombres de barrios, fechas escritas a mano, rutas trazadas con líneas. No entendía nada, pero lo inquietaba. De repente, escuchó un ruido arriba, como si alguien arrastrara un mueble. Su corazón se disparó. ¿La casa no estaba vacía? Buscó un escondite. Corrió hacia un cuarto lateral y se ocultó tras la puerta. Allí vio algo que lo dejó helado. En el centro del cuarto, había una silla metálica, atornillada al suelo. Encima de ella, cuerdas manchadas de sangre seca. Y en la pared, marcas profundas, como de uñas desesperadas. Julián retrocedió un paso, horrorizado. De pronto, una voz retumbó en la oscuridad. ¿Quién anda ahí? El eco bajaba desde el piso superior. Julián contuvo la respiración. Sintió como la sangre le zumbaba en los oídos. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la puerta de salida. Sus botas chapotearon en el agua acumulada, empujó el portón y alcanzó la moto. Arrancó de inmediato y huyó de allí sin mirar atrás. El viento frío le golpeaba en la cara, pero lo que realmente lo hacía temblar no era el clima, era lo que había visto. Esa silla, esas cuerdas, los mapas. ¿Qué clase de lugar era esa casa? ¿Y qué tenía que ver el sobre que había entregado por error? Al llegar a su pequeño apartamento, no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando en su cabeza una y otra vez la voz del hombre preguntando, ¿quién anda ahí? Finalmente, se levantó, encendió su laptop y comenzó a investigar la dirección, número 237, calle San Bartolomé. Lo que encontró lo dejó aún más inquieto. Según los registros en línea, la propiedad pertenecía a una sociedad anónima disuelta hacía más de 5 años. No aparecía un dueño actual, ni alquileres registrados. Como si el lugar no existiera oficialmente. Entonces recordó algo peor. En las noticias, hacía meses, había visto reportes de personas desaparecidas en ese mismo barrio. Nunca se habían resuelto. ¿Terribles? Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Acaso había descubierto, por accidente, un sitio donde ocurrían cosas terribles? La madrugada lo encontró despierto, con ojeras y los nervios hechos trizas. A las 6 de la mañana, el timbre de su apartamento sonó. Julián casi salta del susto. Se acercó con cautela y miró por la mirilla. Afuera, un hombre con traje oscuro lo esperaba. Tenía el cabello perfectamente peinado, un portapapeles en la mano y un gesto neutral. Señor Julián Méndez, dijo el hombre con voz seca, como si supiera que lo escuchaban detrás de la puerta, necesito hacerle unas preguntas sobre una entrega que realizó ayer. Julián sintió como las piernas se le aflojaban. No había forma de escapar. El error de una simple dirección lo había arrastrado a un juego mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginó. Y apenas era el comienzo. El hombre del traje oscuro. Julián tenía la frente perlada de sudor, aunque la mañana apenas había comenzado. El hombre del traje seguía esperando en la puerta de su apartamento, impasible, como si supiera con absoluta certeza que no podía huir. El repartidor tragó saliva, con un movimiento tembloroso, abrió apenas una rendija. ¿Quién es usted?, preguntó, intentando sonar firme. El desconocido alzó el portapapeles.
No mostró ninguna credencial oficial, solo una hoja en blanco con algunas anotaciones. Represento a una organización que necesita esclarecer lo que sucedió con una entrega realizada por usted ayer, respondió con calma. Le aconsejo que coopere. La palabra organización sonó demasiado vaga. Julián no sabía si estaba frente a un policía, un investigador privado o algo peor. Lo único que comprendía era que lo habían encontrado demasiado rápido, y eso significaba que alguien lo estaba siguiendo desde el mismo instante en que tocó la puerta equivocada. El instinto le gritaba que no debía dejarlo entrar. Creo que está equivocado, señor. Yo entrego cientos de paquetes todos los días, quizá debería consultar con la empresa, balbuceó. El hombre sonrió apenas, pero no había calidez en su gesto. No, señor Méndez. Usted sabe exactamente a qué entrega me refiero. Un silencio pesado se apoderó del pasillo. Julián apretó la puerta con fuerza, como si esa delgada barrera pudiera protegerlo de algo que claramente lo superaba. Entonces el hombre inclinó el rostro, acercándose a la rendija. Sus ojos eran de un gris apagado, casi metálico. ¿Quiere que conversemos aquí mismo, donde todos sus vecinos pueden escuchar? Dijo en voz baja, casi un susurro. ¿O prefiere mantener ciertos detalles, en privado? La amenaza era clara. Julián sintió que las piernas le temblaban. Finalmente, abrió la puerta. El hombre entró con la seguridad de quien pisa terreno propio. Sus zapatos apenas hicieron ruido sobre el piso desgastado del apartamento. Se sentó en la silla del comedor sin pedir permiso, cruzando una pierna sobre la otra. Bien. Ahorremos tiempo. Ayer usted entregó un sobre en la dirección equivocada, calle San Bartolomé, número 237. ¿Lo recuerda? Julián se quedó helado. ¿Cómo lo sabe? Preguntó en un murmullo. Porque nosotros sabemos todo lo que sucede en esa casa. Lo que quiero escuchar ahora es su versión. Julián pensó en mentir, en fingir que no había prestado atención, que no recordaba detalles. Pero sabía que lo arriesgaba todo. Ese hombre ya había llegado hasta su puerta, conocía su nombre, su trabajo, su dirección. Mentirle sería inútil. Fue un error, dijo, con la voz quebrada. La numeración es confusa, dejé el sobre y me fui. Eso es todo. El hombre tamborileó los dedos sobre el portapapeles, como si evaluara la sinceridad de esas palabras. Curioso. Porque nuestros registros muestran que usted permaneció en la zona durante más de una hora después de la entrega. Incluso entró a la propiedad. El corazón de Julián dio un salto. ¿Me estaban siguiendo? El hombre no respondió. Yo solo tenía curiosidad, confesó finalmente Julián, sintiendo como la garganta se le cerraba. La mujer parecía asustada, el lugar daba mala espina. Entré, pero no toqué nada. Solo, vi cosas. Y me fui. El hombre inclinó la cabeza, estudiándolo como si fuera un insecto bajo un microscopio. ¿Qué vio exactamente? La imagen de la silla metálica con las cuerdas ensangrentadas se proyectó de inmediato en su mente. Dudó en mencionarla, pero entendió que ocultarlo sería aún más peligroso. Una sala extraña. Cajas, papeles, mapas con marcas en distintos barrios. Y, una silla, con cuerdas. Parecía un sitio para interrogar a alguien. Por primera vez, el hombre del traje oscuro mostró una reacción, un leve destello de interés en sus ojos metálicos. Entonces lo vio, susurró. Julián se removió incómodo. Mire, yo no quiero problemas. No tengo nada que ver con eso. Solo soy un repartidor. El hombre se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre sus rodillas. Y precisamente por eso está vivo. Nadie sospecharía de un repartidor. Usted es invisible, señor Méndez. Y eso lo convierte en alguien útil. La palabra lo hizo estremecer. ¿Útil? ¿Para qué? El hombre abrió el portapapeles y deslizó una fotografía sobre la mesa. Era la mujer que había recibido el sobre, la del paraguas negro, la mirada nerviosa. En la foto no estaba sola. Aparecía junto a 3 hombres armados, todos con el rostro cubierto. Su nombre es Elena, explicó. Y el sobre que usted entregó contenía información que jamás debió llegar a sus manos. Julián sintió un nudo en el estómago. ¿Qué clase de información? Eso no le concierne, replicó el hombre, tajante.
Lo que sí debe preocuparle es que, al haber entrado en esa casa, ahora ella y su gente saben de su existencia. Lo han visto. Usted ya no es un desconocido. Un frío glacial recorrió a Julián desde la nuca hasta los pies. ¿Me están buscando? Es muy probable. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Afuera, los primeros rayos de sol se filtraban entre las cortinas, pero en la habitación reinaba una oscuridad sofocante. Finalmente, el hombre del traje oscuro se levantó. Le daré un consejo, señor Méndez. Olvide lo que vio. Siga con su vida, reparta sus paquetes, y no haga preguntas. Esa es la única forma de mantenerse a salvo. Julián lo miró, incrédulo. ¿Eso es todo? Usted entra aquí, me dice que estoy en peligro, y me pide que lo olvide. El hombre sonrió de nuevo, esa sonrisa carente de humanidad. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Usted tocó la equivocada. Y con esas palabras, se marchó. Durante horas, Julián se quedó inmóvil en la mesa, mirando la fotografía que había quedado olvidada sobre el mantel. Elena, la mujer de los ojos temerosos, parecía mirarlo desde el papel. No podía simplemente olvidarlo. Algo en su interior, esa mezcla de miedo y curiosidad que lo había llevado a entrar en la casa, lo empujaba ahora a comprender qué había detrás de todo. Pero la vida no le dio tiempo para decidir. Esa misma noche, cuando regresaba de un turno largo de repartos, notó que alguien lo seguía. Primero creyó que era casualidad, un auto oscuro, manteniendo distancia. Luego se repitió en varias calles. El estómago se le encogió. Aceleró la moto, dobló esquinas al azar, atravesó callejones. El auto siempre detrás. Finalmente, en un descampado cerca del río, se vio obligado a frenar. 2 vehículos más habían aparecido, bloqueándole el paso. Las puertas se abrieron y salieron hombres encapuchados. Entre ellos, la figura inconfundible de Elena. Ya no tenía el gesto temeroso de antes. Ahora sus ojos destilaban determinación. Tú, dijo señalándolo. El repartidor curioso. Julián intentó retroceder, pero ya lo tenían rodeado. Yo no quise meterme en nada, dijo con la voz temblorosa. Fue un error, un simple error. Elena caminó hasta quedar frente a él. Tenía el sobre en la mano, arrugado en las esquinas. Un error que puede costarnos muy caro, replicó con frialdad. Lo que viste en esa casa no debía salir de ahí. Uno de los hombres levantó un arma, apuntando directamente al pecho de Julián. En ese instante, comprendió que estaba al borde de un destino irreversible. La lluvia volvió a caer, como si el cielo insistiera en acompañarlo en cada momento crucial. Julián levantó las manos, suplicando. No diré nada. Se los juro. No sé quiénes son ustedes ni qué quieren. Solo déjenme ir. Elena lo observó con detenimiento, como evaluando su sinceridad. Finalmente, levantó la mano para detener al hombre armado. Matarlo aquí sería un desperdicio, dijo con voz calculada. Mejor que venga con nosotros. Los hombres lo sujetaron con fuerza, arrebatándole el casco y las llaves de la moto. Julián intentó resistirse, pero una culata de fusil en las costillas lo dobló de dolor. Lo empujaron dentro de una camioneta oscura. El motor rugió, y el mundo conocido se desvaneció tras las ventanillas empañadas. El viaje fue largo. Julián no sabía si pasaban minutos o horas, porque la tensión le distorsionaba el tiempo. Los hombres permanecían en silencio, vigilándolo con armas listas. Elena, sentada frente a él, lo observaba sin pestañear. Finalmente, la camioneta se detuvo. Lo arrastraron a través de un pasillo subterráneo hasta una puerta metálica. Detrás, un espacio amplio se abrió ante sus ojos, un búnker clandestino, iluminado con lámparas frías, lleno de pantallas, mapas y cajas de armamento. En el centro, una mesa donde varios hombres discutían alrededor de documentos. Aquí está, anunció Elena, empujándolo hacia el grupo. El repartidor. Todos lo miraron como si fuera un intruso inesperado en una partida de ajedrez. Uno de los hombres, de voz grave, tomó la palabra. Si ya vio demasiado, tal vez podamos aprovecharlo. Julián comprendió, horrorizado, que lo habían convertido en parte de un juego oscuro que nunca quiso jugar. Y lo peor de todo, ahora sabía demasiado para poder escapar. La última entrega.
Julián se encontraba atrapado en un laberinto de acero y sombras. El búnker donde lo habían encerrado parecía construido para borrar cualquier noción de tiempo, no había ventanas, el aire olía a humedad y electricidad, y cada rincón estaba vigilado por cámaras que parpadeaban con un destello rojo constante. Los hombres que lo rodeaban no eran simples delincuentes. Su precisión, la forma en que hablaban, los mapas cuidadosamente señalados, todo indicaba una organización estructurada, con objetivos que iban mucho más allá de un robo o un secuestro. Elena, la mujer que había recibido el sobre, se movía en el lugar como una líder natural. Su voz, fría y cortante, organizaba las tareas, enviar mensajes cifrados, planear rutas de transporte, preparar dispositivos que Julián ni siquiera reconocía. Y él, sentado en una esquina, vigilado por dos hombres armados, apenas podía respirar. «Mírenlo», dijo uno de los vigilantes, un tipo corpulento con cicatriz en el cuello. «Parece un perro callejero atrapado». El otro rió por lo bajo. Julián apretó los puños. No quería mostrar miedo, aunque por dentro lo consumía. Lo único que deseaba era regresar a su vida normal, la moto, los paquetes, las calles llenas de ruido y tráfico. Pero sabía que eso ya era imposible. Elena se acercó, interrumpiendo la burla de sus hombres. «Basta. No lo trajimos para entretenernos». Se inclinó hacia Julián, sus ojos oscuros brillando con intensidad. «Dime, repartidor, ¿quieres sobrevivir?» Él tragó saliva, asintiendo lentamente. «Entonces tendrás que demostrarlo». Colocó frente a él el mismo sobre que había entregado por error. Esta vez estaba abierto, y adentro Julián alcanzó a ver hojas llenas de códigos, coordenadas y lo que parecían nombres en clave. «Esto contiene información que nuestros enemigos no deben tener. Pero gracias a tu torpeza, ahora corremos el riesgo de que se filtre. Necesitamos que repares ese error». «¿Cómo? ¿Cómo esperan que yo haga eso?», balbuceó. «Eres invisible», replicó Elena. «Nadie sospecha de un repartidor. Te mueves entre calles, edificios y puertas cerradas sin llamar la atención. Tú nos traerás lo que necesitamos». Julián sintió que el mundo se le venía encima. «Yo no soy espía, ni criminal, soy solo un tipo que lleva cajas y sobres». Elena no se inmutó. «A partir de hoy, eres algo más». Las horas siguientes fueron un torbellino de instrucciones que Julián apenas comprendía. Le mostraron un mapa de la ciudad con rutas marcadas en rojo. Le asignaron un punto de encuentro, un paquete que debía recoger y entregar a otro lugar. Todo sonaba como una misión de película, pero la realidad era cruda. Si se negaba, lo matarían. Elena lo dejó claro. «No tienes opción. O trabajas con nosotros, o mañana serás un cadáver flotando en el río». El miedo lo paralizó. Finalmente, aceptó. Lo liberaron al amanecer, pero no era un hombre libre. Llevaba un pequeño dispositivo adherido al tobillo, un rastreador que además vibraba con un zumbido amenazante cada vez que se alejaba de la ruta marcada. Montado en su moto, Julián recorrió la ciudad con el paquete oculto en la mochila. A simple vista parecía un repartidor más, como cualquier otro. Pero la carga que llevaba no era un pedido común. Dentro había un disco duro sellado con información que, según Elena, podía decidir el destino de toda la operación. Cada semáforo, cada esquina, se convirtió en un suplicio. Miraba a su alrededor esperando ver autos siguiéndolo, hombres vigilando desde las aceras. Su respiración era entrecortada, y la moto se le escapaba de control cada vez que su mente se hundía en el pánico. Finalmente, llegó a la dirección indicada, un edificio viejo, casi abandonado, en el barrio industrial. La fachada estaba cubierta de grafitis y ventanas rotas, pero en el interior lo esperaba un hombre con traje y guantes negros. Al verlo, Julián sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Era el mismo hombre del traje oscuro que lo había visitado en su apartamento. «Te dije que olvidaras lo que viste», dijo el hombre, con su voz metálica. «Y ahora vienes a mí con un regalo». Julián apenas podía hablar. «Yo, solo hago lo que me obligan». El hombre tomó el paquete, lo revisó con calma y sonrió. «Eres más útil de lo que pensaba». Julián entendió de golpe lo que significaba. Elena y su gente lo habían enviado a entregar algo, directamente a las manos del enemigo. O quizás, y lo que lo helaba aún más,
Ambos bandos formaban parte de un mismo juego en el que él era apenas una pieza sacrificable. Lo dejaron marcharse, pero en el camino de regreso el rastreador vibró con violencia, enviando descargas que lo hicieron perder el control de la moto. Cayó en medio de la calle, golpeándose las costillas. Cuando levantó la vista, vio otra camioneta oscura acercarse. De ella bajó Elena, acompañada de 2 hombres armados. ¿Lo entregaste?, preguntó, sin mostrar sorpresa por su estado. Julián asintió con dificultad. Bien. Entonces cumples con lo que prometiste. Pero uno de los hombres, desconfiado, intervino. ¿Y si nos traicionó? ¿Y si está jugando para ellos? Elena lo miró durante unos segundos que parecieron eternos. Luego se inclinó hacia Julián. Dime la verdad. ¿Hablaste con él? El repartidor sintió que todo dependía de su respuesta. Si decía que no, podrían descubrir la mentira y matarlo. Si decía que sí, lo matarían de inmediato. Inspiró hondo y, contra todo instinto, decidió ser honesto. Sí. Estaba ahí. Recibió el paquete. Un silencio pesado llenó el aire. Elena lo sostuvo con la mirada, hasta que finalmente esbozó una sonrisa. Perfecto. Justo lo que necesitábamos. Julián no entendía nada. ¿Qué quiere decir? Él cree que ganó. Cree que el disco duro es auténtico. Pero en realidad le dimos una trampa. Elena se enderezó, ordenando a sus hombres que lo subieran a la camioneta. Gracias a ti, ahora estarán ocupados con información falsa mientras nosotros ejecutamos el plan verdadero. Esa noche, Julián comprendió que había sido usado como señuelo. Su entrega no era un error reparado, sino una maniobra calculada dentro de un juego de guerra que jamás entendería por completo. Lo dejaron en medio de una calle vacía, sin rastreador, sin amenazas. Simplemente lo liberaron. Elena se despidió con frialdad. Olvida lo que pasó, repartidor. No vuelvas a buscarnos. Si lo haces, no habrá segunda oportunidad. Y desaparecieron en la oscuridad. Durante semanas, Julián intentó retomar su vida normal. Repartía paquetes, sonreía a los clientes, fingía que todo estaba bien. Pero en las noches, los recuerdos lo asaltaban, la casa misteriosa, el sobre, el hombre del traje oscuro, Elena, el búnker subterráneo. Se preguntaba si todo había terminado de verdad, o si en cualquier momento volverían a tocar su puerta. Un día, mientras preparaba una entrega rutinaria, encontró un sobre en su casillero de trabajo. No tenía remitente. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja con un mensaje escrito a máquina. Gracias por tu servicio. La próxima vez, no toques la puerta equivocada. Julián se dejó caer en la silla, el corazón desbocado. Comprendió que nunca podría escapar. Alguien siempre lo estaba mirando. Y supo, con certeza aterradora, que esa no había sido su última entrega.